Bienvenidos a Frontera Geek. El día de hoy continuamos revelando los puntos inciertos de Alien Covenant con uno de los más importantes y polémicos. ¿Qué ocurrió con Elizabeth Shaw antes de los eventos de la película? Antes de comenzar, enviamos un agradecimiento especial a nuestros Patreons y a los miembros del canal por su apoyo y fe en el proyecto de Frontera Geek. Muchas gracias, amigos. Alien Covenant es quizás la cinta más controversial de toda la saga de Alien, y si bien en aspectos técnicos y cinematográficos tiene muy poco que criticarle, es en el rubro argumental y narrativo que gran parte de los fans señalan numerosos fallos y malas decisiones, y una de ellas, una de las dos más importantes es sin duda, la muerte de Elizabeth Shaw. La entonces llamada 20th Century Fox, la misma productora que por querer gastar menos en Alien 3 decidieron eliminar fuera de la pantalla al personaje de Michael Biehn, Dwayne Hicks y a la pequeña Rebecca Jordan, más conocida como Newt, no aprendió absolutamente nada de su error en aquel entonces y volvió a repetirlo décadas después con Elizabeth Shaw, uno de los pocos personajes de toda la era de películas nuevas de sagas de ciencia ficción clásicas que sí logró cautivar al público e interesarlo por su destino. Para el final de Prometeo, Elizabeth Shaw era la protagonista principal de una historia sin un antagonista definido, puesto que tanto David como Peter Weyland y los mismos ingenieros que fueron a conocer fueron responsables de la tragedia que llevó a la destrucción del Prometeo y la muerte de toda la tripulación, incluyendo la de su esposo, el científico Charlie Holloway. Si bien existía ya la planificación para el desarrollo de una secuela, dependiendo de la aceptación de la primera película de la serie de precuelas, la actitud con la que su personaje continuaría en la historia no estaba del todo definida, y es que Prometeo tiene un final alternativo en el que, a diferencia de lo visto en el cine, donde Elizabeth trata los restos de David amablemente antes de abordar otro Juggernaut de los ingenieros, la mujer le habla con severidad, insultándolo y sacudiendo la cabeza del androide agresivamente antes de guardarla en su maletín. Una situación distinta que también hubiera tenido una continuación diferente. Como ya les contamos en el video sobre los guiones originales de Alien Covenant, es decir, aquellos que fueron escritos bajo el título de Paradise Lost, en algunos de esos borradores de guión, Elizabeth Shaw estaba viva en el planeta de los ingenieros y tenía un rol importante, puesto que oculta del genocida androide David, ella sería quien ayudaría a los sobrevivientes de la nueva expedición humana a escapar del planeta. Como ya sabemos, sin embargo, dicho tronco argumental fue descartado, centrando la atención en quien Ridley Scott había decidido lanzar como antagonista principal de sus precuelas, la psicopática inteligencia artificial conocida como David 8. Todo el plot de Alien Covenant inicia cuando la tripulación de la nave recibe una transmisión desconocida de origen humano que deciden investigar. Al llegar al planeta descubren que el origen del mensaje se encontraba en una nave extraterrestre, en la que aparentemente Elizabeth Shaw, la directora científica de la misión Prometeo, desaparecida ya 10 años atrás, había logrado sobrevivir. En el corte cinematográfico de Alien Covenant, la tripulación reconoce el origen humano de la transmisión debido a que se trataba de una canción de John Denver, Take Me Home Country Roads, un mensaje de inentendible intención, puesto que no era una advertencia ni una petición de ayuda explícita.
La intención tácita del mensaje solo podría deducirse del título y del estribillo de la canción. Take me home, llévame a casa. Una frase que por sí sola podría entenderse como una petición, pero que definitivamente no es la mejor opción para alguien que busca ser rescatado por carecer de la noción de urgencia y necesidad. ¿Por qué es que Elizabeth Shaw enviaría al espacio un mensaje tan vago si su intención era ser rescatada? La respuesta es sencilla, porque Elizabeth Shaw no hizo esa transmisión, la hizo David. Si bien en el corte cinematográfico de Alien Covenant esto no es referido explícitamente, en borradores de guión previos sí lo es en palabras de Walter, el otro androide interpretado por Michael Fassbender, quien encara a David señalando que él había emitido el mensaje como una carnada, con la intención de atraer a alguna nave que pudiera sacarlo del planeta en el que por circunstancias distintas a lo visto en la película estaba atrapado. Con eso podemos deducir que la imagen de Elizabeth cantando provino de algún momento de su viaje juntos, y gracias al corto viral conocido como The Crossing, el único medio en el que Noomi Rapace volvió a encarnar al personaje, podemos confirmar que eventualmente la mujer superó su resentimiento y dejó atrás la desconfianza hacia el androide, decidiendo incluso repararlo y estableciendo una relación amical, cercana. En palabras del propio David, nunca había experimentado tal compasión, ciertamente no del señor Weyland ni de ningún otro ser humano. Debido a esto, David exhibía muestras de aprecio hacia ella, y una de ellas era dibujarla. Un acto inocente, pero que sabiendo el final de la historia, se vuelve retorcido y aberrante. Elizabeth confió a David su propia vida, aceptando entrar en hipersueño hasta que su largo viaje culminara, y fue entonces que el androide se quedó nuevamente solo en la nave, aprendiendo sobre ellos y esperando su llegada. Como bien sabemos, David exterminó a los habitantes del hoy conocido como Planeta 4, pero por algún motivo, Elizabeth no estuvo presente en dicha masacre. La razón de esto es producto de una evolución argumental con varios cambios. Existe un guión oficial también hecho por John Logan llamado simplemente Paradise, un escrito de tan solo 13 páginas que más adelante daría lugar al corto The Crossing que ya mencionamos. Ahí, Elizabeth dirigía una transmisión a la Tierra en la que explicaba lo que había sucedido con la misión del Prometeo, desde el objetivo del viaje, es decir, descubrir el origen de la raza humana, hasta la destrucción de la nave y la muerte de la tripulación en un intento por detener un ataque que hubiera acabado con la humanidad. El líquido negro, el virus que 2000 años atrás estuvo destinado a exterminar a nuestra especie. En ese prólogo, también se narra que Elizabeth no reparó a David por convicción, sino por necesidad, puesto que el androide iba a dejar de funcionar y ella se quedaría completamente sola, situación en la que él la manipuló emocionalmente, victimizándose por su inminente muerte. Durante muchos meses, Elizabeth y David entablaron una relación amical, y fue en ese periodo que ella hizo una transmisión adicional a la Tierra explicando hacia dónde se dirigían, y que por ende necesitarían ayuda pronto, por lo que pedía que fuera quien fuera que le escuche, vaya a encontrarlos. En ese pequeño escrito, la relación entre David y Elizabeth se estrecha hasta el punto de incluso dormir juntos. Claro que David solo simulaba hacerlo. En el prólogo nunca se menciona que Elizabeth entre en hipersueño, pero llegados al planeta de los ingenieros, sí se describe que ambos, ella y David, observan juntos el majestuoso paisaje y su civilización, un paraíso tan impresionante que Shaw es incapaz de contener sus lágrimas de emoción. Ambos observan el escenario hasta que David le pregunta si es que eso era lo que ella esperaba. Aún llorando, ella le responde que era mucho más. Y después de decirle que era bueno verla llorar, David sorprende a la confundida mujer y le rompe el cuello. Shaw queda tendida en el suelo mientras David, ya sin fingir ni simular un comportamiento humano, observa el mundo de los ingenieros con una mirada tan fría como un glaciar. Y así es que libera el patógeno negro sobre la ciudad,
citando el poema de John Milton: «Mejor reinar en el infierno que servir en el cielo». Como verán, este fragmento de guión está mucho más ligado al concepto inicial, Paradise Lost, el que ya profundizamos en otro de nuestros videos, y aquí, la doctora Elizabeth Shaw es asesinada a traición por David, quien desde un principio lo había planificado. Con los numerosos cambios de guión que dieron lugar a Covenant, esa secuencia fue alterada y sirvió como base para la filmación de The Crossing. De vuelta en el corte cinematográfico, en las conversaciones entre Walter y David, este último, pese a ser un organismo sintético, afirma que él amaba a Elizabeth Shaw, y en los primeros borradores de guión, ese supuesto lazo es referido también antes de la masacre de los ingenieros. Frente a su ancestral civilización, David preguntaba a Elizabeth si es que confiaba en él, si es que tenía claro que la amaba y que todo lo que hacía era para protegerla. Y tras escuchar de sus labios que sí lo hacía, David libera la carga de mutágeno de la nave sobre los ingenieros y los aniquila. Habiendo llegado a ese planeta precisamente para hablar con ellos, para exigirles la razón de su odio hacia la humanidad, se entiende que Elizabeth rechazó el horrendo acto de David, por lo que éste no vio otra alternativa más que acabar con su vida. En los guiones previos de Alien Covenant, el mensaje de Shaw era diferente. En uno de los borradores de Paradise Lost, la mujer describía el planeta de los ingenieros y lo refería como el paraíso en donde vivían los dioses. Pero en otro de los borradores, ya bajo el título de Alien Covenant, la transmisión era mucho más intensa y perturbadora. En medio de llanto y gritos de desesperación, Elizabeth pedía a quien fuera que le escuche que vayan en su ayuda, y refiriéndose a los ingenieros vocifera que todos estaban muriendo. Un escenario con montañas de cadáveres que ya no soportaba ver. Elizabeth insistía en el pedido de auxilio, y poco después, su imagen terminaba arrodillada mientras rezaba al Altísimo. Que el descanso eterno les sea concedido, oh Señor, que la luz perpetua brille sobre ellos, y que las almas de los fieles fallecidos, a través de la gracia de Dios, descansen en paz. Una pequeña oración que Shaw repite una y otra vez hasta que la transmisión se corta. Es decir que según esto, Elizabeth Shaw fue testigo de la masacre de los habitantes del planeta 4 y obviamente quedó afectada por el horrendo suceso, aunque no dejaba en claro si la tragedia había sido accidental o deliberada. Ese detalle, sin embargo, se define en el corto Advent, el mensaje secreto que David envía a Weyland-Yutani, donde el androide narra que él quiso purgar y limpiar ese mundo como regalo para ella, para reconstruirlo juntos, pero Elizabeth lo rechazó y se negó. En la película, Daniels, después de encontrar los dibujos de David, le pregunta qué fue lo que le hizo a la doctora Shaw. Él se limita a responder que lo mismo que también le haría a ella, pero en un guión previo de Covenant la respuesta es específica, con David revelando que por el amor que sentía hacia Elizabeth quiso hacerla inmortal, igual que él. Sabemos que David realizó numerosos dibujos documentando sus experimentos y descubrimientos con el uso del Black Goo. Ese es el propósito de su existencia en el film, pero en uno de los guiones previos se especifica que los dibujos eran más bien pruebas de la capacidad creativa de David, una característica que también le permitía mentir y que se convierte en el primer hito de desconfianza hacia él. Es decir, los dibujos pueden o no estar basados en algo real. Y esto último es lo que nos lleva a la prueba de su muerte a manos de David, su cuerpo mutado en el laboratorio. En palabras del propio androide en Advent, él desesperadamente intentó hacer de Elizabeth algo que superara al ser humano, algo más evolucionado, pero ante su negativa, no le quedó opción más que salvar sus partes para usarla en sus experimentos, en la búsqueda por alcanzar su obra maestra. Es decir, las protrusiones óseas y mutaciones presentes en el cuerpo de Elizabeth Shaw son el resultado de los intentos de David por transformarla en otro tipo de criatura,
un ser inmortal como él. El cuerpo de Elizabeth en el laboratorio tenía el vientre abierto y las vísceras expuestas, pero su rostro estaba en perfectas condiciones, por lo que podemos asumir que una parte de los dibujos de David no fueron basados en nada real, solo producto de la imaginación enferma de un psicópata. Finalmente, en Advent, David narra que Shaw se convirtió en su espécimen perfecto, con el que descubrió que el mutágeno de los ingenieros tenía reacciones particularmente interesantes con el ADN humano, permitiéndole avanzar en sus experimentos y moldear aún más a sus criaturas, su instinto de supervivencia y hostilidad, algo que eventualmente lo conduciría al xenomorfo en su forma más primigenia, huevos conteniendo facehuggers. Teniendo en cuenta que David dice que haría con Daniels lo mismo que hizo con Elizabeth, y que en Advent muestra a Daniels al momento de mencionar a su reina, la conclusión lógica es que él intentó convertirla en la primera reina xenomórfica, pero no sobrevivió. Al final, el gran misterio de Elizabeth Shaw, sumando todos los elementos involucrados y versiones previas mejor explicadas, es que el androide psicópata pensó que el genocidio de los ingenieros la complacería, y cuando ésta reaccionó negativamente, David la dominó, intentó transformarla en un monstruo y por resistirse, la asesinó para usar su cuerpo en sus experimentos. Quizás hubiera sido más adecuado y simple que Elizabeth fuera convertida en la reina, pero una vez más, eso no sucedió. Teniendo un panorama claro sobre la muerte de Shaw, es innegable que David es un villano aterrador y su calidad como antagonista no está en discusión. El gran problema con Covenant surge cuando el origen del organismo perfecto queda ligado a su venganza, y por múltiples razones. Pero, ¿es David en verdad el creador del xenomorfo? La historia es complicada y confusa, pero créannos que felizmente, nada está dicho aún, y eso lo veremos en otro video. Atentos al canal. Recuerden que en el canal tienen los videos sobre Advent, los guiones originales de Alien Covenant, todo sobre Prometeo y muchos más videos de la saga de Alien que tienen que ver antes del estreno de Alien Romulus. No dejen de revisar nuestras listas de reproducción. Esperamos que esta reseña les haya gustado. Déjennos su like, compartan el video, suscríbanse activando la campanita y recuerden que pueden hacerse miembros del canal o de nuestro Patreon y así ayudarnos a traerles mucho más contenido como este. Soy Dexeo. Gracias por el apoyo y preferencia. Hasta la próxima.